en el verso 31 solamente, estaba pensando en tantas y tantas cosas y pensaba en 3 preguntas que dice la gente, que la gente se va a hacer cuando lleguemos al cielo. Dice que la primera pregunta que una persona va a hacer cuando llega al cielo, dice: hey, me salvé. La otra exclamación que va a pasar cuando lleguemos al cielo es que la gente va a decir: ¿y tú aquí? Y la otra es una pregunta triste: ¿y fulano? ¿Y dónde está fulano? Yo pensé que estaba aquí. La cosa con la gracia de Dios es que la gracia de Dios en lo personal te sorprende. ¿Sí o no? Yo aquí, sirviendo a Dios, adorando a Dios, rendido ante Dios. A veces ni tú mismo te lo crees. ¿Cuántos dicen amén? No me lo creo. Segundo, la gracia de Dios no solamente te sorprende personalmente, sino la gracia de Dios te sorprende en otros. Y después de mucho tiempo, que hace tiempo que no ves a aquella persona, lo encuentras y dices: estoy sirviendo al Señor. Y tú dices: ¿cómo? La gracia de Dios no te sorprende en ti solamente, sino te sorprende en otros. Y por último, la gracia de Dios te sorprende porque por gracia, al ser salvos, no es por obras. Y gente que a lo mejor aparentemente andaba haciendo todo bien, no necesariamente ha experimentado la gracia de Dios. Y yo creo que esas 3 exclamaciones nos siguen sorprendiendo. No puedo creer lo que estoy viviendo. Tú también. Y fulano. La persona con la que quiero tratar hoy en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, verso 31, es precisamente alguien que contra todos los pronósticos, su fe le trajo una transformación total, que en el Antiguo Testamento la encontramos rodeada de hombres y de prostitución, y en el Nuevo Testamento la encontramos rodeada de personalidades de fe, incluyendo nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 11, verso 31, es donde vamos a estar meditando hoy. Y he titulado a este sermón: la fe que salva y transforma. Si queremos caminar por fe, tenemos que saber si nuestra fe realmente nos está transformando. Porque al menos que tu fe no esté trayendo transformación, yo dudo que esté trayendo salvación. La fe, quiero decirlo de alguna manera, la fe que trae salvación inevitablemente provocará transformación. Esta mujer de la que vamos a hablar hoy, su fe no solamente le trajo salvación, sino le trajo transformación, al punto que esta mujer es mencionada en el Nuevo Testamento en 3 pasajes, rodeada de hombres de fe. El nombre de esta mujer se llama Rahab, y leyendo en Hebreos capítulo 11, verso 31, dice así: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Simple este verso, ¿verdad? Bueno, ¿saben la manera de probar si un billete de dólar, una de las maneras de probar si un billete de dólar es verdadero o falso? Hay un tipo de lápiz o un tipo de pluma, de lapicero, que usted puede tomar el dólar y lo va a marcar. Y usted le hace una raya al dólar. Y si el dólar es verdadero, ¿qué pasa? La marca desaparece. Pero si el dólar es falso, la marca se quedará ahí. ¿Saben una cosa? Si tu fe es verdadera, trae marcas, hay pruebas. Y las manchas del pecado no duran en tu fe y en tu vida por mucho tiempo. Esta mujer, a la que vamos a ver hoy, leyendo este verso otra vez: por la fe, Rahab la ramera
no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Para mí Rahab, o la fe de Rahab, es un ejemplo inmenso de la fe del evangelio. Miren esto: por la fe describe su nombre y su profesión. Rahab la ramera, lo que está diciendo es: Rahab vivía en pecado, y por la fe una persona que estaba en pecado, dice, no pereció. ¿Saben por qué? Porque estaba condenada junto a toda su nación. ¿Recuerdan cuando vimos ayer, la semana pasada, el pastor Fernando nos hablaba de el Jericó estaba cerrada, muy cerrada, y era el tiempo de que iba a perecer? Esta mujer iba a perecer junto con su pueblo. Estaba bajo condenación. Pero una persona que vivía en pecado y que estaba en condenación, por la fe no pereció, sino que obró, recibió a los espías y después pasó al salón de la fama de los héroes de la fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe que salva también transforma. Y lo que quiero mirar con ustedes es la transformación de esta mujer. No puedo leer la vida de esta mujer y no pensar en Hebreos, no puedo leer la vida de esta mujer y no pensar en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 y 10, donde dice, ¿alguien sabe lo que dice? Porque por gracia somos ¿qué? Somos salvos por medio de la ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don ¿de quién? De Dios. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, dice el verso 10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Por la gracia Dios nos salva a través de la fe, pero nos transforma al punto que podemos hacer cosas que pasarán a la historia. Y lo que quiero ver cómo opera la fe en cada uno de nosotros. Y no sé en qué estado, en qué etapa, en qué estación de la fe tú estás, pero quiero hoy que volvamos a repasar cómo opera esta fe que nos salva y nos transforma. Y para poder repasar esto, yo quiero invitarles a ir al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, donde dejamos la semana pasada en Josué capítulo 2, aquella conquista a Jericó, se nos narra este encuentro de Rahab la ramera con unos hombres que vinieron a espiar. Y ayer y la semana pasada escuchamos bastante de esto. Pero quiero decirte, si quieres saber un poco más de Rahab la ramera, apunta a esto. En Hebreos capítulo 11, 31 está en el pasillo de la fama de los héroes de la fe. Amén. ¿Junto con quién? Con Abraham, con Isaac, con Sara, con Josué, con Moisés. Y ahí está. En Santiago capítulo 2, del verso 21 al 26, la encontramos a continuación de Abraham, del padre de la fe. Y en el Nuevo Testamento la mencionan como alguien digna de imitar de su fe. Pero más que eso, en Mateo capítulo 1 está en la lista de personajes más importantes que dieron lugar a que Cristo viniera. Como una mujer que en el Antiguo Testamento era una ramera, era una prostituta, ahora en el Nuevo Testamento la vemos como un ejemplo al lado de los grandes héroes de la fe y mucho más en la genealogía de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Cómo puede ser eso, pastor? Por la gracia de Dios. ¿Cómo una persona puede ser transformada a este punto? Por la gracia de Dios. Mirando la historia de cómo sucedieron las cosas, podemos mirar la historia de tu vida, de mi vida y de la vida de otros que necesitan oír este mensaje. Y quiero entrar en el capítulo 2, donde la palabra del Señor nos dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andar y recorrer la tierra a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una, lea esa palabra y márquela, de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. La palabra ramera en el Antiguo Testamento se usaba para una persona que era dueña de un lugar de hospedaje. Y entonces dice: pastor, ahí está la clave.
La mujer no era una prostituta, era alguien que era dueña de una casa de hospedaje. Si solamente viéramos el Antiguo Testamento, podríamos decir, bueno, es posible que ella no era tan pecadora, sino dueña de una casa de hospedaje. Pero el problema es que la palabra en el Nuevo Testamento, que viene del griego, es prostituta. Entonces no hay duda de a qué se dedicaba esta mujer. Posiblemente era dueña de una casa de prostitución. No solo vendía su cuerpo, sino que hacía negocio con otros cuerpos. No sé. En el mundo antiguo eso era común. Ahora encontramos a esta mujer y los hombres de Dios, los espías enviados por Josué, la gente del pueblo santo, llega a la casa de la ramera para quedarse. ¿Cómo usted me explica esto? ¿Lógico o ilógico? Quiero decirte algo. Para algunos dicen, era el mejor lugar donde ir. ¿Por qué? Bueno, porque era donde todos los hombres que andaban por ahí merodeando iban a parar. Porque era donde cualquier hombre que andaba buscando relaciones iba a ir ahí. Entonces era lógico que cualquier hombre extraño que entrara en la ciudad fuera a ese lugar. Ahí no lo iban a descubrir. Ahí había muchos hombres. Para otros es ilógico. ¿Cómo el pueblo de Dios, los santos hombres de Dios, van a ir a ese lugar de prostitución? Y en que usted se rompa la cabeza si estaba bien o estaba mal, ese no es el punto. El punto es que en la providencia de Dios hay momentos de gracia. Y este es el primer punto de esta tarde. La fe comienza con un momento de gracia. Anote esto, un momento de gracia. ¿Qué es un momento de gracia? Ya sea que usted esté de acuerdo con que la gente debía ir ahí o no. Rahab tuvo un momento de gracia. ¿Cuál es ese momento de gracia? Es el momento de gracia donde la gracia de Dios te encuentra donde tú estás haciendo lo que tú estés haciendo. Porque para Dios no hay ningún obstáculo con quien tú eras o quien tú eres. Cuando su gracia te va a buscar, te encuentra donde tú estás haciendo lo que estás haciendo y te sorprende su providencia. Y te encuentras hablando con alguien que dice, ¿cómo es posible que yo esté hablando con esta persona? Y te encuentras que tu jefe que te contrató te dice, ¿vas a alguna iglesia? No, pues tengo una, te llevo y hay un culto en español. Y ahora estás aquí y dice, todo comenzó cuando allá en mi trabajo mi jefe me dijo que había una iglesia en español. Te encontraste con un hombre que conociste en un lugar y te habló de esta iglesia. Y dices, ¿cómo es posible que yo pare aquí sirviendo al Señor? Porque la gracia de Dios tiene un momento para encontrarse contigo. Y si tú estás aquí hoy, y si tú estás en Cristo, más importante que en esta iglesia, fue porque en un momento la gracia de Dios se encontró contigo. A donde tú estabas haciendo lo que tú estabas haciendo. ¿Cuántos recuerdan ese momento? La fe comienza con un momento de gracia. A Dios la gloria por esos momentos de gracia. Cuando tú no pensabas en Él, ya Él pensaba en ti. Cuando tú no te imaginabas que alguien te iba a visitar para hablarte de lo que necesitaba hablarte, ya Él pensaba en ti. La fe que salva y transforma comienza con un momento de la gracia de Dios. Si tú todavía no puedes pensar en ese momento donde Dios salió al encuentro tuyo, posiblemente es porque hoy este es tu momento. Quiero decirte, hermano cristiano, no descalifiques a nadie por lo que está haciendo y por dónde está, porque posiblemente su momento de gracia está por llegar. Posiblemente tú vas a ser el instrumento del momento de gracia de muchas personas para encontrarle donde están y decir, aquí estoy, no como espía, sino como mensajero. Tenemos que entender que antes que haya transformación, necesita haber conversión, pero que antes que haya conversión necesita haber un encuentro de gracia. Y aquí llegan los hombres a aquella casa. La buena noticia es que no solo un encuentro de gracia. ¿Y por qué, pastor, aquella mujer?
Porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, pero sí para buenas obras. Me asombra ver a aquellos hombres en aquella casa por una razón. Porque me recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios y dice: porque lo vil y lo menospreciado de este mundo, ¿qué? Escogió Dios. Voy a leerlo textualmente. Primero a los Corintios, capítulo 1, verso 27 al 29, dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Un momento de gracia en la vida de aquella mujer, si quieres alaba al Señor, trajo como consecuencia que la que nadie pensó que iba a ser salva y iba a librarse de ese pueblo, fue librada. Todo comienza con un momento de gracia. El verso en Hebreos 11:31 dice: por la fe, Rahab la ramera nos habla de su condición. La descalificada no pereció, nos habla de su futura condenación. Ella estaba destinada a ser condenada, sí o sí. ¿Por qué? Por su propio pecado, por el pecado del mundo en el que ella vivía y porque esa nación estaba condenada. Nadie pensaría que de ese pueblo Dios iba a sacar a alguien para hacerlo parte de su historia. Quiero decirte, no importa donde una persona está, no importa donde tú estuviste, cuando Dios te encuentra por su gracia para hacerte parte de su historia, tu realidad cambia y tu pasado no define tu futuro, porque tu futuro lo define el Dios que te ha extendido gracia. ¿Entiende eso, iglesia? Pero quiero que lo apliques a otra persona también. Hay personas que hoy, mañana y la semana que viene, Dios te va a usar a ti para ese encuentro de gracia. Quiero seguir leyendo para ver la historia. Entonces, después del verso 2, desde que ella lo recibió en su casa, fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: aquí los hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Si se dan prisa, los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos en el camino del Jordán hasta los vados, y las puertas fue cerrada. Después que salieron los perseguidores, antes que se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo. ¿Quieren oír la historia? Sé que Jehová os ha entregado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo cesar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y debajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he
hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestras vidas responden por la tuya. Si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron: nosotros quedaremos libres del juramento con que nos has juramentado. Y he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, escuchen esto, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Verso 21 para saltar. Y ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Lea esto: y ella ató el cordón de grana en la ventana. ¿Ya está la historia? Todo comenzó con un momento de ¿qué? De gracia. Pero ¿cómo continuó? La segunda cosa que pasó: esta mujer tuvo muestras de fe. La fe que comienza con un momento de gracia, la segunda cosa que siempre tiene es muestra. Ponga muestras de fe. Si tú dices que tienes fe y tu fe no se ve en acción por ninguna parte, tu fe no es la fe correcta. Santiago, en una ocasión, hablando de esto en el capítulo 2, a partir del verso 17 y 18, dice: así también la fe, si no tiene ¿qué? Obras, es que es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo ¿qué? Obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. La fe que salva transforma. Cuando tú has creído en Jesucristo, cuando Dios te dio la oportunidad, tus acciones van a hablar de tu fe. La salvación es por fe, pero la fe que trae salvación también te moverá a la acción y se verá tu fe. ¿Cuáles fueron las obras, pastor, de esta mujer? Bueno, por lo menos 3. Riesgos. Ponga esto: esta mujer tomó riesgos. Estaba defendiendo a los hombres que el rey estaba buscando, al punto, escúcheme bien, de esconderlos y mentir. Pastor, ¿podemos mentir entonces? Buena noticia. Ahora sé que no estoy. No. Aquí hay un principio, y es el principio de la vida. Como las egipcias salvaron a los niños, ¿recuerdan las parteras egipcias? Salvaron a los niños y Dios bendijo a las parteras. Dios no recompensa la mentira, ¿ok? No se anime. Dios honra a los que lo honran. Y entre una cosa y la otra es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Y hay un principio de vida aquí. Ahora, tomó riesgos. Segunda cosa: cuando esta mujer los esconde y ya tomó el riesgo de cubrirlo, ¿qué fue lo otro que ella le dijo a los hombres antes de irse? Ayúdenme. Háganme una promesa. Prométanme
que cuando ustedes vengan y destruyan la ciudad, van a conservar la vida ¿de quién? De mi mamá, de mi papá, de mis hermanos y de toda la gente de mi familia. Hay un símbolo, hay una marca. La fe verdadera que te salva no solamente te ayuda a tomar riesgos, sino que eres responsable. Es imposible que tú conozcas la salvación, que tú conozcas el juicio que viene sobre las personas y no estés preocupado porque esa fe cubra a la gente que tú amas. Es imposible haber experimentado perdón, haber experimentado salvación y no estar preocupado por aquellos que todavía no lo han experimentado. La fe que salva te hace ser responsable por los que todavía no son salvos. Hay una marca de la fe salvadora. Si a ti no te importan los perdidos, si a ti no te importa la gente que va de camino al infierno, quiero decirte, es tiempo de que revises y examines si tu fe en Cristo para salvación te ha traído la responsabilidad de la predicación del evangelio a otros. Esta mujer no solamente estaba preocupada por ella, ahora estaba preocupada por su familia. Quiero decirte, pastor, ¿cómo me puedo preocupar por mi familia y amigos que todavía no conocen a Cristo? Empieza a interceder por ellos, empieza a clamar a Dios por ellos, empieza a orar por ellos. Es imposible haber experimentado salvación y no quererla para otra persona. Sufrimos de indiferencia espiritual. Ahora, esta mujer no solamente tiene responsabilidad, tiene algo más. Dijo, prométamelo. Dijo, prométamelo. Cuando los hombres se fueran y vinieran a darle las vueltas al muro, ¿quién se acordaba de dónde estaba la casa de dicha mujer? ¿Quién se iba a acordar de aquello? ¿Cómo identificar a aquella mujer que tenía fe y que estaba interesada por su familia? ¿Cómo distinguirla entre tanta sangre? Recuerden que no había corriente, no había luz. Si fue de noche, mucho menos. Entre tanto polvo, entre tantos muros cayendo, hay una sola manera. Si hay alguna marca. ¿Y cuál era la marca para ella? Un cordón de grana atado en la ventana por donde aquellos hombres bajaron. La fe tiene marcas. La primera marca es que toma riesgo. La segunda es que es responsable. Pero la tercera tiene recuerdos. Marcas que te traen recuerdos. Esa mujer, cada vez que pasaba por su ventana, piensa, y veía el cordón de grana, ella decía, yo no voy a perecer. Y cada vez que su familia le decía, ¿y ese cordón todavía lo tienes ahí? Sí, porque yo no voy a perecer. Y cuando la destrucción vino, Josué dijo, donde esté el cordón de grana, todo lo que hay ahí se conserva. ¿Sabes una cosa? Hoy nuestra fe tiene que tener marcas. El bautismo es una marca de tu fe. Es de que tú has creído en Jesucristo y que le estás diciendo a la gente, ya yo no soy el mismo, yo estoy vivo con Cristo y ahora mi vida es para Él. ¿Tienes marcas de tu fe? ¿Qué te recuerda quién tú eres? La cruz es una marca de nuestra fe. De hecho, muchos creen que el cordón de grana tenía un color rojo carmesí. Posiblemente un símbolo de la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Sabe cuál es tu símbolo? Esa sangre. ¿Sabe cuál es tu marca? La cruz. Nosotros tenemos que vivir una fe que se identifique. No podemos seguir viviendo la vida cristiana y pasar desapercibidos. La cruz de Cristo es mi marca. El bautismo es mi marca. Por eso en este púlpito, la cruz del Cristo que sufrió y la corona del Cristo que reina y reinará para siempre. Y mucha gente dice, pastor, ¿por qué ustedes no cambian el púlpito por uno más moderno? Que sea un tubito nada más.
Yo sé que muchos quieren eso, pero aquí hay una marca. ¿Y sabes cuándo mejor predicamos? Cuando predicamos su palabra y lo hacemos detrás de la cruz de Cristo. La fe tiene marcas. Hay marcas de la fe. Ahora dice, pastor. A ver, pastor. ¿Cómo esa mujer llegó de un momento de gracia, visita de los espías, a una fe tan radical que le hizo tomar riesgos, que le hizo responsable de salvar a su familia y que le hizo tener un recuerdo, un recordatorio? ¿Cómo eso funciona? ¿Cómo de un encuentro de gracia una persona es transformada? Y el escritor no nos deja nada a la imaginación y ahora nos dice cómo esta mujer llegó a esto. Cómo ir de punto A punto B. Cómo, pastor, yo recibí a Cristo. Yo tuve un encuentro con Él. Pero ¿qué es lo que va a pasar en mi vida? ¿Cómo yo puedo tener esa fe? Hay 3 cosas. Y para mí es el tercer punto que este pasaje nos enseña. Los motivos de esta fe. ¿Qué provocó esta fe? Porque muchas veces nosotros queremos ir de punto A punto B, pero no sabemos qué es lo que lo produce. ¿Está conmigo? Muchas veces nosotros queremos comportarnos como los héroes de la fe, pero no sabemos qué tenían ellos. Y la Biblia no nos deja mucho a la imaginación. En el verso 9 entendemos ahora por qué, cuáles eran los motivos que esta mujer estaba haciendo lo que estaba haciendo. Primer motivo dice, sé que Jehová os ha dado ¿qué? Antes que los espías llegaran, ella sabía lo que Dios venía haciendo. ¿Sabes una cosa? Antes que tú llegues a una persona perdida, ya Dios ha estado tratando con ella. Puedo mostrarte esto en toda la Biblia. Cuando Jesús venía caminando por el camino, un hombre llamado Zaqueo se subió en un árbol. Jesús le dijo, Nicodemo, desciende que hoy cenaré en tu casa. Perdón, Zaqueo. Nicodemo, no es en tu casa, es en casa de Zaqueo. ¿Cómo? ¿A qué puedo decir esto otra vez? Cumplí 43 años. ¿Okay? Téngame paciencia. Ok. Antes que tú llegues a la vida de alguien en necesidad, tienes que saber que Dios ya ha estado obrando. Dice esta mujer, yo sé lo que Dios ha venido haciendo. Yo lo he venido escuchando. Mire lo que dice un poco más abajo. Hemos oído lo que ¿qué? Miren, verso 10. Porque hemos oído lo que Jehová hizo. Esta mujer sabía. ¿Y por qué sabía? Porque había ¿qué? ¿Y qué dice la palabra de Dios en Romanos? La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios. De un encuentro de gracia a una transformación se necesita escuchar. Y no solamente esto. Miren el verso 11, esta mujer hace una declaración increíble. En el verso 11 dice, oyendo esto, ¿ha desmayado qué? Nuestro corazón, ni ha quedado qué? Más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Yo me imagino que esta mujer sabía que los hombres de la ciudad estaban bien agüitados, bien acobardados, estresados. Ya no venía nadie al prostíbulo. Ya la gente no tenía cabeza porque ya la gente estaba pensando, en cualquier momento Dios nos va a destruir. Pero mira lo que dice. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esta mujer no solamente sabía, esta mujer no solamente había oído, esta mujer había creído. Y lo único que hace que una persona aproveche esos momentos de gracia y se convierta en una persona transformada es la motivación que sale de lo que Dios está trabajando. Dios le deja oír cosas a la gente. Dios le deja saber cosas a la gente para que la gente llegue al punto que tenga que creer. ¿Quiere saber los 3 elementos de la fe salvadora? Anote esto: conocimiento.
consentimiento y confianza. Y voy a explicar esto. Esta mujer tenía el conocimiento, ¿sí o no? Hay muchos de ustedes y mucha gente que tiene conocimiento de Dios. La abuelita, la prima, la tía lo llevaron a la iglesia, le enseñaron las historias, tiene conocimiento. La segunda etapa que motiva la fe, no solamente conocer, sino consentir. ¿Qué quiere decir consentir, pastor? Estar de acuerdo. Esta mujer estuvo de acuerdo con que lo que pasó en el Mar Rojo fue verdad. Y Dios, sabemos lo que ha pasado. Sabemos lo que Dios ha hecho. Pero a esta mujer le faltaba, o esta mujer mostró más que conocimiento y consentimiento. Esta mujer mostró confianza. ¿Por qué tomó riesgo, pastor? Porque tenía la confianza que Dios era Dios en el cielo y en la tierra. Si no, no los toma. ¿Por qué se preocupó por su familia, pastor? Porque tenía la confianza que Dios era Dios en el cielo y Dios en la tierra. ¿Por qué dejó aquella marca en su ventana? Porque tenía la confianza que la destrucción venía y confió en que aquella marca era para la salvación de ella y la de su familia. El problema hoy es que muchas personas tienen fe de conocimiento y tienen fe de consentimiento. Es verdad. Pero para que la fe vaya de punto A a punto B, de un encuentro de gracia a pasar a la historia de los héroes de la fe, donde tú y yo no merecemos estar, se necesita la confianza plena en Jesucristo como nuestra marca de salvación. Ese es el evangelio. Mas Él nos dio vida a nosotros estando muertos en delitos y pecados. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y no de vosotros, sino es un don de Dios, para que nadie se gloríe, porque todos nosotros somos como Rahab la ramera, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si tu fe no te ha transformado, es posible que tampoco te haya salvado. Necesitas hoy poner tu fe en el Dios que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. No es un conocimiento intelectual. No es una fe temporal, es confiar únicamente en lo que Cristo hizo por ti y por mí para la vida eterna, para poder caminar en esa fe. No es lo que tu abuelita decía, no es lo que tú oíste, no es lo que tú crees que es verdad. Es aquella cosa en la que vas a confiar solo en esa para la vida eterna. Pastor, ¿qué aprendemos de Rahab? Que la fe que salva transforma. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Y bien haces. Pero los demonios también creen y tiemblan. No es una fe intelectual, es una fe que actúa. No es una fe pasajera, es una fe duradera. No es una fe en la fe, ni una fe en el futuro. Es una fe en el Dios que es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sientes que la fe que tienes te está transformando? ¿Sientes que te estás tomando riesgos? ¿Sientes que estás siendo responsable de los perdidos? ¿Sientes que hay recordatorios en tu vida cada día del amor y la misericordia de Dios? Si no es así, hoy te doy una gran oportunidad. Hoy es tu visita de gracia. Estoy aquí no como los espías, sino como mensajero para decirte: hay oportunidad en Cristo.
Si ya eres creyente, quiero decirte esto, iglesia. Hay mucha gente a tu alrededor y a mi alrededor que necesita un encuentro de gracia. Y tú puedes ser el vehículo que Dios use para provocar en esa persona, donde Él está, un encuentro con Dios. Quiero decirte, cuando alguien nos cuenta que tiene un problema, nosotros le decimos, ¿deberías ir a dónde? A la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me está yendo mal, la cosa no sale bien. Deberías empezar a ir a dónde. En la iglesia no hay nada. Si alguien tiene un problema y te lo cuenta, ya la iglesia llegó a él, porque tú eres la iglesia. Si alguien tiene un problema y te lo cuenta, ese es en el lugar donde Dios lo quiere encontrar. Dios no quiere encontrarse aquí con la gente. Dios quiere encontrarse con la gente donde la gente está. En su vida de pecado y en su condenación. Mi pregunta es, ¿te levantas y dices, Dios, yo quiero ser el instrumento para que haya más encuentros de gracia? ¿Quieres ser responsable por tu familia? ¿Empezar a orar por ellos? No, yo estuve orando, pero ya me cansé. ¿Sabes a dónde van si no conocen a Cristo? Tú tienes la marca. Yo creo que hoy es día de que muchos empiecen a orar por personas ya. Y va a venir un tiempo en la iglesia donde vamos a invitar amigos. Todo el mes de abril, 14, 21 y 28, un buen tiempo para invitar amigos. Pero tú empiezas a orar por ellos ya. Hoy empieza una lista. Señor, voy a retomar la oración por personas que necesitan ser salvos y que van rumbo a la perdición. Y hemos dejado de orar por personas. Hemos dejado de preocuparnos por personas. Yo quiero animarte a eso. Quiero orar. Y quiero decirte, la fe que salva transforma. Porque comienza con un momento de gracia, con muestras de fe, y la motivación es la confianza en el Dios, que Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra.